Bienvenidos todos, buenas noches con todos. Esta tarde vamos a estudiar. Bienvenidos también nuestros amigos que nos siguen por las redes, por el Facebook. Este es el Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Esta noche vamos a hablar sobre el capítulo 1 del Evangelio, que nos va a hablar de la nueva era. Nos vamos a preguntar, ¿qué es la nueva era? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Esta parte del Evangelio nos va a explicar un poco sobre las enseñanzas del Maestro Jesús, lo que nos ha dejado. ¿Quién precedió a Jesús? Moisés. ¿Y quién le sigue después al Maestro Jesús? La doctrina, ¿correcto? Sí, bien, bien. Entonces vamos a explicar un poco de este tema. Jesús no vino a derogar la ley divina. Acordémonos cuál fue las primeras normas, cuáles fueron las primeras leyes que hace milenios nos dejó Moisés a través del Decálogo en el monte Sinaí. ¿Que alguien se acuerda? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos. Normas morales que hasta hoy están vigentes. Hasta hoy están vigentes. Hasta en las leyes humanas, ¿no? El que roba va preso, el que mata va preso. Entonces, él no vino a derogar las primeras leyes, sino vino más bien a recordarlas y a darles cumplimiento. Esto es a desarrollarla, darle su verdadero sentido, el sentido moral, el fondo, más que la forma, y apropiarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por esto se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios, para con el prójimo. Esta es la base, son las bases de la doctrina, porque la doctrina tampoco viene a derogar nada, al contrario, lo vamos a ir explicando. Entonces, continuamos. Jesús combatió constantemente los abusos de las prácticas exteriores y las falsas interpretaciones. Acordémonos cuando viene Jesús hace más de 2000 años en una sociedad un poco dividida, ¿no? El pueblo totalmente dividido, con rechazos entre las etnias, cada uno manejando sus normas. Y recordemos cuando él llegó, estaban los fariseos, que eran muy pegados a la letra, ¿no? A la Torá. Jesús también fue judío y leía la Torá y también lo explicaba. Pero, por eso nos dice, combatió constantemente los abusos de las prácticas exteriores. ¿Por qué? Porque en esa época se dedicaron mucho a la parte, a la letra, a lo que estaba escrito, ¿no? Más que el fondo. Nos dejó su mayor legado cuando dijo amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y añadió, esta es toda la ley y los profetas. ¿Qué agregó? ¿Qué agregó al primer mandamiento? Claro, porque era amar a Dios sobre todas las cosas. Él agrega al prójimo como a sí mismo, así como yo me amo, porque yo no quiero sufrir, no quiero que me hagan daño, yo tampoco debo hacer daño.
Él puso su ley, haz al otro lo que quieres que hagan contigo. Si aplicáramos esa norma, la vida sería distinta, el mundo sería diferente. Entonces agregó, esta es toda la ley y los profetas. Porque si nosotros aprendemos a respetar y amar al prójimo, ¿le vamos a robar? ¿Le vamos a envidiar si es próspero? Al contrario, si lo amamos, nos alegramos de su buena aventura, de su prosperidad, de su dicha. Lo compartimos y nos alegramos. Entonces, por eso, ¿no? Él nos vino a dejar su ley de amor. Todo a base, la base de las normas del Maestro Jesús fue el amor. Pero su misión no fue solamente de un legislador moralista con la autoridad de su palabra. Él vino a cumplir las profecías que fueron anunciadas antes de su venida, ¿no? Recibía su autoridad, la naturaleza de naturaleza excepcional por su espíritu, su visión divina. Jesús fue un espíritu muy superior, espíritu puro para la época, ¿no? Nos dice la doctrina, nos dice el Evangelio, que él fue encargado, le encargó Dios el cuidado del planeta Tierra, ¿no? Por eso es nuestro modelo y guía, es el regente. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra. Y esto es básico, porque aún ahora cualquier persona común y corriente que no tiene mayor estudio de la espiritualidad piensa que esto es todo. Hemos nacido, estamos aquí en carne y hueso viviendo tales experiencias, que si tengo mi casa, que si tengo trabajo, que si no lo tengo, es todo. Él vino a enseñarnos que la verdadera vida no es esta, no es la vida material. Lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es la verdadera vida? La vida del Espíritu. Entonces, a partir del Maestro Jesús y de la doctrina, comenzamos a tener más apertura de conciencia para comprender que somos seres espirituales que trascendemos. Somos más que materia. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos que todo está acá? Sufrimos más. ¿Por qué? No hay más. Perdemos lo que tenemos y ya, no hay más. Viene el dolor y el sufrimiento. Sino la verdadera vida está en el reino de los cielos. Entonces, Él ya viene a hablarnos. Por eso Él decía, mi reino no es de este mundo. Y no lo comprendieron. No entendieron. En los cielos. O sea, en el mundo espiritual. Vino a enseñarles el camino que conduce a esa vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera ir a mi Padre, que venga a través mío. ¿Sí? Y no lo comprendieron. Vino a mostrar los medios para reconciliarnos con Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo nos podemos reconciliar con Dios? Cuando aprendemos a cumplir las leyes. Cuando nos alejamos de Dios, nos equivocamos, transgredimos las leyes. Ni lo amamos, nos olvidamos de Él, pensamos que esto es todo, ni amamos al prójimo, nos agredimos, nos peleamos por cosas materiales, ¿no? Entonces,
Él vino a enseñarnos que el camino no es ese. Para reconciliarnos con Dios, algo más grande, la parte espiritual del hombre. Reconcíliate con tu hermano. Hacer presentir la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Siempre nos hablaba de la vida futura. Todas sus bienaventuranzas hablan de la vida futura. No fueron comprendidas, no fueron entendidas. Bienaventurados los que sufren. ¿Cómo va a ser bienaventurados los que sufren? Porque de ellos será la tierra. ¿Y qué promete ahí? ¿Qué promete ahí? La vida eterna, el mundo de regeneración. Poseerán la tierra, dice también en el Evangelio. Bienaventurados los que sufren, porque poseerán la tierra. Sin embargo, no lo dijo todo, y sobre muchos puntos se limitó a dejar el germen de verdades que él mismo declara que no podían ser comprendidas. No lo dijo todo. Si lo que dijo no fue entendido, habían más verdades profundas que tampoco iban a ser entendidas. No las dijo. ¿Y quién las viene a decir ahora? El espiritismo. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. ¿Cómo se relaciona? A través de las comunicaciones. Nos lo presenta no como una cosa sobrenatural, sino como una de las fuerzas vivas que obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados. Por esta razón, al dominio de lo fantástico y de lo maravilloso. Se pensaba, ¿no?, que todo esto es extraordinario, porque cuando no se conoce, acuérdense que hemos hablado de los milagros, siempre se decían, eran milagros porque no se sabían cómo funcionaba. Pero cuando ya está explicado, que lo explica la doctrina, deja de ser fantástico y maravilloso y viene a ser algo totalmente natural. A estas relaciones es a las que Cristo hace alusión en diferentes circunstancias. Y por esto muchas de las cosas que dijo no han sido entendidas y han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con que todo se explica fácilmente. El espiritismo, la doctrina, a través de la comunicabilidad de la espiritualidad mayor, superior, lo viene a explicar. Y nos dice, la ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés, ya lo sabemos. El Nuevo Testamento en Cristo. Y el espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. Pero el espiritismo no está personificada en una sola persona, no es Kardec. Kardec es el codificador de la doctrina, que ordenó todos los miles de mensajes que daba la espiritualidad mayor. La doctrina, el espiritismo, no está dada por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo en todas las partes de la tierra, y por multitud de innumerables intermediarios. Entonces, esa es la diferencia, no la dio un solo hombre, no tiene un nombre propio, lo han dado miles de espíritus a través de miles de mediums. Y es en cierto modo un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, viniendo cada uno a traer a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer aquel mundo y la suerte que en él les espera. ¿Sí? Nos viene a hablar de la vida futura,
del mundo, de las leyes, de las demás leyes. No solo el decálogo, apertura más. Tenemos la ley de causa y efecto, ley de reencarnación, las vidas sucesivas, la ley del progreso, la ley del trabajo, la ley de sociedad, ley de destrucción. ¿Quién te habla de la ley de destrucción? Siempre vemos todo caótico. El espiritismo te explica que es una ley divina y que no es tan mala como la vemos, porque nos da otra óptica, ¿no? Todo lo que se destruye es para mejorar, progresar, etc. Entonces nos amplía la visión del mundo. Así como Cristo dijo, no vengo a destruir la ley, sino a cumplirla, el espiritismo también dice, no vengo a destruir la ley cristiana, sino a cumplirla, a esclarecerla, a explicarla. No enseña nada contrario a lo que enseñó Cristo, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que se dijo bajo la forma alegórica. Viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Entonces, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué son las enseñanzas que nos vienen a dar los guías espirituales? No es otra cosa que las enseñanzas del Maestro Jesús, esclarecidas, explicadas por los mismos espíritus que te vienen a decir con sus experiencias, cómo les fue, si les fue mal, si les fue bien, y nos dan las enseñanzas en bandeja para que nosotros no cometamos los mismos errores. Es la obra de Cristo que Él mismo preside, así como la regeneración que se opera y prepara el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la regeneración? El mundo de regeneración que nosotros esperamos, que estamos en plena transición y a medida en cómo se desarrollen los acontecimientos, eso será más rápido o menos rápido, como estamos viendo, tantas guerras, pero es parte de, ¿no?, ley de destrucción para un mundo de regeneración, pasar de nivel porque estamos inmersos en la ley del progreso, en la ley de evolución. Entonces, eso es también lo que nos viene a esclarecer la doctrina y que nos da esa esperanza, ¿no? Es esperanzador, de todos modos, ese mensaje que nos da la espiritualidad. Nada dura para siempre. Lo material es efímero. Lo material no es lo importante, no es lo real. La vida real no es aquí. La vida real es en el mundo espiritual. Entonces, nos explican, han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo echado a propósito sobre algunas partes de esas enseñanzas debe levantarse. Ya se cayeron los velos, las verdades salen a la luz, en que la ciencia, cesando de ser exclusivamente materialista, la ciencia es materialista porque se basa en lo que ve, lo comprueba. Debe tomar en cuenta el elemento espiritual y en que la religión, cesando de desconocer las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la otra y marchando esas dos fuerzas en concierto, se prestan mutuo apoyo. No se confrontan, ya no se confrontan, ¿sí? Entonces, lo material y lo espiritual vamos a ir viendo que se apoyan lo uno con lo otro y se prestan apoyo. Y nos viene a enseñar que la muerte no existe,
que seguimos vivos al otro lado, ¿no? Y que nos podemos reencontrar. Porque, ¿qué es lo que muere? No morimos. ¿Qué muere? El cuerpo físico nada más. Pero somos espíritus individuales que continuamos al otro lado. Y que podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos al otro lado a través de los sueños. A través de los sueños. Encarnados y desencarnados. Hasta encarnados se pueden... o nos vienen a visitar a través de los sueños. Encarnados también, nos comunicamos a través de los sueños. También nos visitan. Eso también está comprobado. Por eso nos dice la doctrina, nos viene a esclarecer para no tener miedo, para saber que nos ponemos tristes cuando alguien parte. Nos duele cuando alguien se va. Porque ya no lo vamos a ver, lo vamos a extrañar, ya no está con nosotros. Pero el consuelo que tenemos es que está vivo al otro lado. No está muerto, está vivo. Y nos podemos reencontrar en la próxima vida, en la patria espiritual, a través de los sueños. Nos vienen a visitar, como dice Maricruz, nos vienen a visitar. Porque ellos también nos extrañan. También pueden estar acá ahorita. También pueden estar acá. ¿Cómo sabemos que nos comunicamos con ellos? Cuando nos acordamos y pensamos a fulano, a mengano, al abuelo, al tío, al primo, al sobrino, nos acordamos de él, ya está la comunicación. Ahí está. Y es parte de las leyes, ¿no? La ley de reencarnación. La ley del progreso. ¿Cómo progresamos si no es a través de los renacimientos constantes? ¿No? Todo tiene lógica. Y vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué es el espiritismo? Miren. Los tres aspectos del espiritismo: ciencia, filosofía y moral. Ciencia porque se estudia y se comprueba. ¿Y qué nos dice a través de la ciencia? Nos enseña que el espiritismo nos enseña la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y nos habla de sus relaciones con el mundo corporal. Ese es el espiritismo. El estudio. Estudiamos la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus y su comunicación, su relación con el mundo corporal, con el mundo material. Filosofía, porque a través de las consecuencias, ¿no?, de esa comunicabilidad, vienen unas consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. De las relaciones de los dos planos, el plano material con el plano espiritual. Las enseñanzas que nos trae la espiritualidad mayor y las consecuencias morales, ¿no? Que ahí, por eso en el libro de los espíritus nos explica, ¿no? En el libro de los espíritus nos explica qué es el espiritismo, cómo son los espíritus, qué naturaleza tienen. Son seres aparte de la creación. No. Son las almas de los que vivieron en la tierra. Y así como vivieron en la tierra, se van al otro lado. Tal cual. No se santifican de la noche a la mañana por arte de magia, ¿no? Porque todo está sujeto a la ley, al progreso, a la evolución, a las conquistas personales, ¿no? A las conquistas, al merecimiento, ¿sí? Espiritismo y ciencia. ¿Qué nos dice? El espiritismo y la ciencia se complementan. Acá también esta triada, ¿no? Dios, espíritu y materia, ¿no? El principio material con la materia. Nuestro cuerpo es materia. Pero
¿Quién habita en la materia? El espíritu. El principio inteligente o principio espiritual. Entonces nos dice, espíritu y materia, de acuerdo con la doctrina espírita, son dos constantes de la realidad universal. La realidad universal. Así, espiritismo y ciencia no son fuerzas antagónicas, mas al contrario se complementan recíprocamente según el pensamiento de Kardec, que nos dice en la Génesis. Así como la ciencia, propiamente dicha, tiene por objeto el estudio de las leyes del principio material, la ciencia estudia el principio material, el objeto del espiritismo estudia y es conocer las leyes del principio espiritual. Entonces, ¿el espiritismo es una ciencia? Sí. ¿Por qué? Porque se estudia y se comprueba. Ahora, como este último principio es una de las fuerzas de la naturaleza, o sea, el principio espiritual, rige incesantemente sobre el principio material recíprocamente. La ciencia sin el espiritismo se halla en la imposibilidad de explicar ciertos fenómenos, solo por las leyes de la materia. El espiritismo sin la ciencia le faltaría apoyo y comprobación. Entonces, ¿qué nos dice acá? La ciencia sin el espiritismo no puede explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, las manifestaciones. Acordémonos cómo empieza, cómo nace la doctrina espírita. ¿Cómo nace la doctrina espírita? ¿Quién se acuerda? Con los hermanos Paul, con las mesas giratorias, los toques, las hermanas Fox en París. Entonces, esos fenómenos se daban, eran ciertos, no había nadie detrás. ¿Cómo lo explica la ciencia? La ciencia no lo puede explicar, porque no es algo tangible. Ahí entra a tallar Kardec, a través del estudio metodológico y racional, que dice, si una mesa, una silla, responde preguntas inteligentes, porque eran claves, ¿no? Sí, no, tantos toques, etc. Quiere decir que hay una fuerza inteligente que las mueve, porque una mesa y una silla no tienen nervios para responder, ¿no? Y así, entonces, nace la doctrina. Nace esta ciencia que estudia lo invisible. Por eso también nos dice, el espiritismo sin la ciencia faltaría apoyo. Entonces, el estudio de las leyes de la materia tenía que preceder a la espiritualidad. Primero la materia, primero lo que vemos, lo que tocamos. Y después viene lo que es intangible, imponderable. Y viene la doctrina espírita a explicar lo inexplicable. Porque si hubiese sido al revés, hubieras fallado, ¿sí? No se hubiera comprendido. ¿Y qué es esto? Esto es el fluido cósmico universal, que es materia. Para nosotros no lo vemos como materia porque es invisible, es éter, pero para Dios sí lo es. Para los espíritus sí lo es, porque con esto pueden trabajar, ¿no? Con esta materia invisible que es el fluido cósmico universal, Dios crea los mundos, el cosmos, el universo. La ciencia y la religión no han podido entenderse hasta hoy porque
mirando cada uno las cosas desde su punto de vista exclusivo, se rechazaban mutuamente. Acordémonos, en la época de Galileo Galilei, que quería comprobar que con su telescopio que las esferas, los mundos son esféricos, la Tierra es esférica, y lo mandaron al pobre lo quemaron porque lo que decía la religión en aquel entonces era ley, ¿no? Hablamos de muchos siglos atrás. Y entonces ellos decían que la Tierra era plana y era el centro del universo, porque no se conocía más. Entonces, siempre estuvieron confrontados. Faltaba algo para llenar el vacío que las separaba, un lazo que las aproxime. Este lazo consiste en el conocimiento de las leyes que rigen y entrelazan el mundo espiritual con el mundo corporal. El mundo espiritual con el mundo corporal. Leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez patentizadas estas relaciones por la experiencia, se hizo una nueva luz. La fe se dirigió a la razón. La fe razonada, que es lo que nos enseña la doctrina, la espiritualidad. Kardec nos habla de la fe razonada. No creer porque hay que creer sin mayor explicación, sin comprender, no. Una fe porque comprendemos lo que estamos creyendo. La razón no ha encontrado nada lógico en la fe y el materialismo fue derrotado. ¿Sí? Entonces, vemos que la ciencia como el espiritismo van de la mano. Jesús fue el iniciador de la más pura y sublime moral. La moral evangélica, cristiana, que renovará al mundo, que hermanará a los hombres, cultivando la caridad, el amor al prójimo, la solidaridad común. Una moral que transformará la tierra y la convertirá en morada de espíritus superiores. ¿No es esperanzador esto? La tierra, morada de espíritus superiores, en algún momento será. Porque sabemos que por la ley del progreso todos vamos en ese camino. Cumpliéndose así la ley del progreso, a la que está sometida la naturaleza. Y el espiritismo es la palanca de la que Dios se sirve para que la humanidad avance. Cuando eso se logre, la belleza y la santidad de la moral impresionarán a los espíritus y ellos se dedicarán a una ciencia que les da la clave de la vida futura y les abre las puertas de la eterna felicidad. Y esa es una de las finalidades del espiritismo, ¿no? ¿Cuál es una de las finalidades? Despertar conciencias, despertar esas conciencias dormidas, ¿no? Buscar la reforma íntima del hombre, saberse que somos inmortales, espíritus, que cuando morimos no desaparecemos. ¿Qué nos dicen unas creencias materialistas? Somos energía, nos morimos y nos fusionamos con el universo, desaparecemos. Entonces, desde ese punto de vista, es por eso que todo lo que está aquí es. Y entonces la desesperación y la codicia y por tener, más se preocupan por tener que por ser. Por ser felices, por ser más conscientes, por ser más humanos, por ser más solidarios, por ser más hermanos, más fraternos, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña la doctrina? Somos espíritus inmortales, no morimos. Y está comprobado por la comunicabilidad, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que es la doctrina consoladora
y que lo está en el Evangelio, cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo les enviaré un consolador para que ustedes estén cerca a mí, ¿no? Entonces es la doctrina, la tercera revelación, que nos da el consuelo de la inmortalidad del alma, para que no nos desesperemos cuando perdemos a un ser querido. Porque si bien podemos estar tristes por su partida, porque ya no lo vemos, pero podemos estar felices de saber que ellos trascienden y están al otro lado y siguen vivos y nos podemos reencontrar. Y nos podemos visitar. Y es más, nos visitamos. Porque en realidad nosotros pertenecemos allá. Así. Acá estamos de paso. Ellos han regresado a la verdadera vida. ¿Cuál es? La patria espiritual. ¿Cuál es la verdadera vida? La patria espiritual. Acá estamos de paso, porque aquí venimos a dar el examen. Acá venimos a pasar la expiación y las pruebas que nos corresponden y tenemos que pasarlas con buena nota. Tenemos que ser exitosos en la prueba y la doctrina nos va a ayudar a eso, porque la doctrina nos va a dar ese consuelo, todas esas explicaciones, ese conocimiento que nos da la espiritualidad mayor, de saber que no desaparecemos de la faz de la tierra y que todo lo que nos pasa tiene un propósito de enseñanza. Siempre perseguimos y nos preocupamos por ser felices. Perseguimos la felicidad. ¿Y la felicidad dónde está? Está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y para terminar, nos dice aquí, Moisés abrió el camino, ¿sí? Con el decálogo, con esas leyes, esas normas que hasta ahora están vigentes. Jesús continuó la obra, porque no la derogó, pero la amplió. El espiritismo habrá de concluirla, la obra que vino a dejar el Maestro Jesús. Y él dijo, yo volveré. Y muchos están esperando que vuelva. Ya volvió. Volvió a través de las voces de los miles de espíritus que nos dicen, que nos hablan de las verdades eternas, ¿no? Y nos explican toda la ley de amor que nos vino a enseñar el Maestro Jesús hace más de 2000 años, todas sus parábolas, sus bienaventuranzas, nos las explica de una manera tan sencilla que nos da ese consuelo de no sentirnos tristes y de sabernos que somos inmortales y de saber qué es la vida, qué es la vida de la carne. Cuando le preguntan a Dios, para Dios, el pasado, el presente, el futuro es hoy. Es hoy. Es un segundo. ¿Qué es una encarnación? Un pestañear. Que son 80 años en la inmensidad del infinito, de los tiempos, de los milenios. Un segundo. Para nosotros es todo. Pero cuando tenemos este conocimiento y nos enseñan a mirar las cosas desde un punto de vista más alto, para mirar un panorama, de ver de que todo lo que nos acontece tiene un propósito sublime de enseñanza para nosotros, cambia nuestra óptica. Ya no renegamos, ya no maldecimos, ya no nos cambiamos del modo víctima, ¿no? Salimos del modo víctima de que no merezco esto, no merezco el otro, porque sufro, a comprender de que todo lo que nos pasa es lo que necesitamos. Y somos los autores de lo que nos acontece. Dios no se equivoca, Dios no castiga, ¿no? Nosotros mismos cosechamos
nuestra siembra. Y como dicen, la siembra es opcional. El que no quiere no siembra, pero la cosecha es obligatoria. Y el que no siembra nada, ¿qué va a sembrar? ¿Qué va a cosechar? Dolor. Dolor. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Si